calmar las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Bueno, como mencionaba en la oración, hermanos, este tema, cómo ser lleno del Espíritu Santo, surge a raíz de cómo terminamos la predicación pasada, que tenía que ver con la serie de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, ¿verdad? Estuvimos hablando ahí de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito, de cómo ellos fueron creyentes ejemplares, cómo ellos nos modelaron lo que es vivir en humildad, como lo vivió Jesucristo, teniendo ese mismo sentir, sirviendo a los demás como a superiores, sin interés. Al ver todos estos ejemplos nos preguntamos cómo nosotros podemos llegar a ser ese tipo de hombres, porque yo no sé usted, pero yo me comparo con ellos y me veo bien lejos. O sea, yo digo, ay, hasta me da vergüenza, ¿no? Pienso que lo mismo con usted, ¿verdad? Pero todos estos ejemplos no están ahí nada más para que nos hagan sentir mal, sino para decirnos que es posible y que todo está en la disposición que nosotros tengamos hacia ese control del Espíritu Santo que cuando Él vino a morar, desde el primer día que Él vino a morar, que fue, según la Biblia, cuando creímos en el Evangelio, desde ese día empezó a poner el querer, o sea, empezó a poner ese deseo por querer ser como Dios y no querer ser como el ser humano, que es un hombre inclinado al pecado. Entonces la pregunta fue, ¿cómo se logra ser una persona ejemplar como lo fue Pablo, como lo fue Timoteo, Epafrodito? Que no escatimaron tiempo, que no escatimaron esfuerzo, que dieron sus posesiones, lo entregaron todo por completo, sin reserva a Dios. Y bueno, nosotros respondimos, ¿verdad? Pues es necesario ser llenos del Espíritu Santo, ya que el fruto del Espíritu Santo, o dicho de otra forma, ya que el resultado de tener al Espíritu Santo en ti es, como dice Gálatas 5, creo que este sí lo tengo, no lo voy a poder proyectar todos los pasajes que vamos a ver, pero hay algunos que sí, ya no me alcanzó el tiempo, pero dice ahí Gálatas capítulo 5, versículo 22, más el fruto del Espíritu Santo, primero es ¿qué? Amor, ¿verdad? Y sigue diciendo gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Entonces, como es de suponer, ¿verdad? Para poder vivir vidas llenas de servicio humilde, de entrega sacrificial, pues se requiere amar o tener el amor que Jesús mostró a los suyos, inclusive a sus enemigos, como mencionaba hace un rato. ¿Y cómo amó Jesús a los suyos y a sus enemigos inclusive? Con un amor sacrificial, un amor desinteresado. Es por eso que el apóstol Pablo nos describe cómo es ese amor que Jesús tuvo y que tiene además. ¿Cómo es el amor de Dios? Es una definición que si tú pones ahí tu nombre no te describe, no nos describe. Si acaso hay momentos donde podemos mostrar ese amor, pero es muchas veces por motivaciones incorrectas. Pero vamos ahí a 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante. Dice allí el apóstol Pablo, el amor es sufrido, es benigno. Imagínese, ponga ahí su nombre. César es sufrido, a veces. César es benigno, a veces también. Cuando me la hacen, no, para que se le quite. César no tiene envidia, muchas veces sí me da envidia. César no es jactancioso, a veces sí me creo más de lo que no soy, o me creo por lo que yo soy por mí mismo, no por lo que soy en Cristo Jesús, porque en Jesús somos valiosos, pero es por el valor que Él nos da a nosotros, no por nosotros mismos, ¿verdad? Y sigue diciendo, César no se envanece, César no hace nada indebido, no, muchas veces hago cosas indebidas, no busca lo suyo, o sea, siempre está enfocado en el bien de los demás, no me describe eso, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. César todo lo sufre, César todo lo cree, César todo lo espera, todo lo soporta. No, ¿verdad? Sin embargo, el amor de Jesús es sufrido. Jesús es benigno, Jesús no tiene envidia, Jesús no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Esto describe a Jesús nada más. Ese es el amor de Dios. Bueno, este tipo de amor es el que nos dijo Pablo en Gálatas, que es parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, si nosotros lo manifestamos, no va a ser por nuestra propia naturaleza. Es debido
al Espíritu Santo que le estás dando control, que estás haciendo todo lo posible por no contristarlo, por no apagarlo. ¿Que cómo haces eso? ¿Cómo no apagas al Espíritu Santo? Obedeciéndole. Cuando nosotros desobedecemos al Espíritu Santo, por ejemplo, cuando nos habla a través de su palabra, de una manera lo estamos contristando, apagando. Entonces, obviamente Él no se va a manifestar como se manifestó en nosotros. Si usted recuerda sus inicios como cristianos, yo sí los recuerdo. Era un fuerte deseo que Él puso en mi corazón de querer buscar acerca de Él, de querer estar en su casa, de obedecerle. No lo hacía perfectamente, pero lo que estoy tratando de señalar es el deseo, es ese amor que antes no estaba allí. Pero ese amor se empezó ya a manifestar debido a que cuando creí en el Evangelio, Dios envió a su Espíritu Santo y me empezó a dar esos deseos por Él, ¿verdad? Entonces, es ese amor del cual nos dice Gálatas que es parte del fruto del Espíritu, ¿qué es? Es un amor sufrido. Y entonces, cuando vemos estos pasajes, vemos que ese tipo de amor se manifestó en Pablo, se manifestó en Timoteo y Epafrodito. O sea, ni uno de ellos buscaba lo suyo, ¿verdad? Ninguno como Timoteo. Ninguno, lo diciendo, él tiene un sincero interés por los demás. Todos buscan lo suyo, pero él busca lo de Cristo. Entonces, si te das cuenta, no era en sí Timoteo. El único crédito que le podemos dar a Pablo, Timoteo y Epafrodito era que se esforzaban a tener la llenura del Espíritu Santo. Pero de ahí en más, o sea, ellos eran lo que eran por la gracia de Dios, también al final de cuentas. Así que la pregunta es, hermanos, ¿qué necesitamos para manifestar esta clase de amor? Ya lo dije. Necesitamos, de alguna manera, por ponerla así, obedecer la misma orden que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo, que encontramos ahí en Efesios 5:18, que fue como iniciamos la lectura. Dice ahí, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Ahora, antes de pasar a contestar la pregunta de nuestro título de este sermón, cómo ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero que veamos algunas cosas primero que nos van a ayudar a preparar el camino y a entender bien cuando ya esté explicando el versículo 19 y sobre todo ese pasaje paralelo que hay de este pasaje de Efesios 5:18. Antes de verlo, vamos primeramente a ver algunas cosas. Y lo primero que yo quiero que usted note es que lo que Pablo escribe ahí no es una sugerencia. Es un mandato, es un imperativo, ¿verdad? Y esto quiere decir, o esto nos enseña, que es nuestra responsabilidad personal, ser lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, el creyente juega un papel responsable, un papel activo, porque la orden es continua. Estén siendo llenos del Espíritu Santo. No es que ya fui lleno ahorita y ahí terminó, no, constantemente, a cada hora, a cada momento, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, es algo continuo, es un asunto que hay que estarlo haciendo constantemente, lo cual significa que esta es una exhortación que los cristianos pueden descuidar o pueden obedecer. Es nuestra elección, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo. Esto nos tiene que llevar a concluir que la llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a este pasaje, a esta carta que ya fueron de las últimas que el apóstol Pablo escribió, él está en la cárcel de Roma. Al igual que la carta de los Filipenses, Pablo estaba en la cárcel de Roma, eso es lo que se cree. Esto nos dice que Pablo ya había ministrado por más de 30 años. Estamos hablando de los años 60 después de Cristo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque, como ahorita vamos a ver, cuando Dios empieza los inicios del establecimiento de la iglesia, ese mandamiento no estaba. No, el Espíritu Santo de manera espontánea, por así decirlo, Él soberanamente llenaba a sus discípulos, a los hombres de Dios que tenían una encomienda de parte de Dios específica. Es decir, habilitaba, vamos a decir, capacitaba a ciertos hombres, ya fuera para hablar la palabra de Dios con denuedo o para realizar un milagro, con el propósito de que ese milagro certificara que ese hombre verdaderamente venía de Dios. Por lo tanto, tenían que ponerle atención. Hoy en día cualquiera dice, yo soy varón de Dios, ¿verdad? Y hoy en día, como la gente no sabe discernir, todo se cree porque tiene apariencia de que es de Dios. Pero hoy, ¿qué nos certifica que verdaderamente alguien viene de Dios? El que sea muy elocuente, el que sea muy convincente, tenga poder persuasivo para convencer a las personas con toda su elocuencia de que Dios le habló, de que Dios realizó milagros en el pasado a través de su mano. No, hermanos. Como vamos a ver, lo que hoy nos certifica
y que nos asegura que alguien viene de Dios, es aquel que agarra su palabra, que es la autoridad ya ahora revelada, la autoridad final, la revelación de Dios. Y cuando dice, he aquí dice el Señor, y estipula tal como están las escrituras, eso te dice, ese es alguien que viene de parte de Dios. Pero antes no era así. Antes no había Biblia. Antes, aunque existía el Antiguo Testamento, copias del Antiguo Testamento no estaban al acceso de cualquier creyente. No, eran los escribas, eran los principales maestros de Israel que tenían copias y que las usaban solamente en las sinagogas. ¿Recuerdan cuando Jesús por primera vez se acerca a una sinagoga y le dieron un rollo, ¿verdad? Un pergamino, y lo abrió ahí en Isaías, hablando de que he aquí el ungido del Señor, ¿verdad? Que había sido enviado para dar buenas noticias y todo eso. Y Jesús les dice, en este momento se ha cumplido. Bueno, ni Jesús, al parecer, tenía una copia del Antiguo Testamento. Entonces, por eso, ¿cómo iban a saber las personas, los creyentes, de quién venía de Dios? ¿Quién era un verdadero profeta? ¿Cómo vamos a ver Dios para autenticar, para certificar, para probar que alguien verdaderamente había sido enviado por él? Pues Dios muchas veces le daba la capacidad de hacer algunas señales y milagros. Pero aquí tenemos al apóstol Pablo diciéndonos, sean llenos. Y les digo, ahorita vamos a regresar porque es necesario que veamos otras cosas para que entonces a la hora de interpretar a la luz de lo que vamos a ver este versículo, podamos entender que es así, no es algo que yo me estoy sacando de la manga, que yo estoy interpretando porque eso es lo que yo creo que es, sino eso es lo que a la luz de los pasajes que vamos a ver, eso es lo que por lógica o por sentido común debemos de concluir, ¿verdad? Entonces lo primero que yo quiero que usted note, hermanos, es que para este momento del ministerio de Pablo ya era, ustedes tienen la obligación de ser llenos, ¿sí? Depende en primera instancia de ustedes creyentes, de ser llenos del Espíritu Santo. Y alguien pudiera objetar y decir, pero pastor, ¿qué de los pasajes que encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos? El libro de los Hechos, que son los Hechos de los Apóstoles, ahí se nos narra cómo inició Dios la iglesia, cómo la estableció, cómo ahí empezó el nuevo pacto, ¿verdad? Y bueno, ¿qué de esos pasajes, pastor? Porque ahí nos habla de que el Espíritu Santo, cuando descendió por primera vez, como había sido profetizado por Joel, Dios había dicho en los últimos tiempos, yo voy a derramar mi Espíritu Santo, ahí vemos que todos fueron llenos, pastor. Entonces es algo que nosotros debemos esperar, que el Espíritu Santo, cuando se lo pedimos, nos llene de una manera espontánea. Pareciese que sí, ¿verdad? Pero este pasaje nos dice lo contrario y otros. Entonces es necesario que regresemos al tiempo del libro de los Hechos. Por ejemplo, escuche lo que dice ahí, pastor. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice ahí, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. El contexto es este. Pedro y Juan los acababan de soltar, los habían amenazado. No sigan hablando en el nombre de Jesús. Yo sé, acabas de sanar a un cojo de nacimiento. Les vamos a pedir como quiera que no sigan hablando de esto, porque si no, dicen que los intimidaron. Y ellos le dijeron, juzguen por ustedes, ¿es necesario obedecer a los hombres o a Dios? O sea, vean el milagro. No, bueno, dice que llegaron ahí con los discípulos que estaban orando y todos juntos oraron. Y mira, Señor, que se nos están oponiendo estos, danos de nuevo. Ahí pidieron ellos de nuevo. Y dice ahí el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Como que ahí, aparte de que todavía no llegaba más revelación de parte de Dios de cómo iba a ser el obrar del Espíritu Santo ahora en la iglesia, antes el Espíritu Santo venía sobre ciertos ungidos del Señor, sobre reyes, sobre profetas, los ungía y se iba. Pero la promesa ahora en el nuevo pacto era que ese Espíritu que bajaba de repente y se iba a estar ya con nosotros, ¿verdad? Bueno, ahí no les dice la Biblia, en este caso Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, no les da una orden, sino que de una manera espontánea, soberana, el Espíritu Santo los llenó. Y detrás de eso hay un propósito en particular. ¿Por qué el Espíritu Santo los llenó? No es la llenura que hoy vemos hoy en día, ¿verdad? Una llenura donde saca de control a las personas. Y de hecho ellos asocian el vino con la llenura del Espíritu Santo. Y como el vino emborracha, pues esta es una borrachera espiritual. Y empiezan ahí a reírse mucho y a gritar. Y es que andan bien contentos. Pero si tú lees, por ejemplo, Hechos 2, donde se nos describe cuando vino por primera vez el Espíritu Santo, dice que habían muchos judíos que se habían ido a otras naciones, aprendieron esos lenguajes de esas naciones y regresaron en el día del Pentecostés. Y ellos vieron cuando
los 120 y más fueron investidos por el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Les decían, los oímos hablar en nuestras propias lenguas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y dice, y algunos, no todos, la mayoría decía, estaban asombrados. ¿Por qué Pedro, una persona sin letra del vulgo, está hablando el idioma cualquiera? Él numera varios, se me van ahorita. O sea, no lo podían creer. ¿Y qué es lo que les dice Pedro? Bueno, antes les decía que habían otros que se burlaban y decían, están llenos de mosto, de vino. O sea, es lo contrario. Y Pedro dice, no, estos no están llenos de vino, no están ebrios, no están borrachos. Son las primeras horas de la mañana, por favor, ¿cómo crees? Esto es lo que estaba profetizado. ¿A dónde te quiero llevar? Pedro en ningún momento dijo que eso de la llenura del Espíritu Santo estaba asociado como la borrachera. Más bien te dice que no te embriagues con el vino, porque el vino te controla. Pero aquí es el Espíritu Santo el que te va a controlar y no te va a llevar a hacer lo que el vino muchas veces lleva a muchas personas a hacer cosas malas, indebidas, ¿verdad? Pero la cosa es que hay muchos que asocian esto, pero no tiene nada que ver con esto. Entonces, lo primero que tenemos que entender, hermano, acerca de cómo operaba el Espíritu Santo al inicio de la iglesia, a la hora de llenarlos, es que Él lo hacía de una manera espontánea y soberana, de acuerdo a la necesidad del creyente y de la obra de Dios. O sea, el Espíritu Santo en su omnisciencia, Él se movía para llevar a cabo el plan de redención, para completarlo. Y Él sabía, por dos razones principales, que Él tenía que llenar a sus discípulos, aunque no se lo pidieran, o inclusive aunque no lo estuvieran buscando, como se nos dice aquí que debemos nosotros de ser llenos. Pero él sabía, como ahorita vamos a ver, que Él tenía que llenarlos del Espíritu Santo, número uno, porque quería darles de nuevo. ¿Recuerdas a Jesús que le dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder? Y ese poder les va a dar la capacidad, la valentía de ser testigos en Jerusalén, Somalia, hasta los confines de toda la tierra, todo el mundo. ¿Recuerdan los discípulos antes de que viniera el Espíritu Santo? Eran unos cobardes. Todos dejaron al Señor, todos se asustaron cuando las cosas se pusieron de color a rojo, negro, todos huyeron. Pero ya cuando ven a Jesús resucitado, entonces como que, de hecho dice la Biblia que Jesús sopló el Espíritu Santo, pero todavía no se cumplía la promesa donde iba a estar ya residiendo en ellos permanentemente. Era como soplarle, como cuando venía, como les decía, en el Antiguo Testamento Dios envía a su Espíritu Santo y moraba y les daba capacidades a ciertos hombres de Dios. Pero bueno, la cosa es que los discípulos eran unos cobardes. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo los llenaba, Él los habilitaba, los capacitaba, número uno, para hablar la palabra de Dios. ¿Con qué? Con valentía, con denuedo. No me importa, no le temo a nadie, aunque me amenacen, no le temo a nadie. De hecho, si tú sigues, ahí sigue diciendo, ¿verdad? Cuando fueron llenos, ¿hablaban con qué? Con denuedo la palabra de Dios, los acababan de intimidar. Ahora, después vamos a ver que hicieron señales y milagros. ¿Con qué propósito? Es que esas personas, el cojo de nacimiento que estaba a la puerta del templo, es que él era muy piadoso y de cuando le estaba pidiendo a Dios que lo sanara. No, la Biblia. Podemos nosotros concluir, es que a Dios le plació, así como dice a Moisés acerca de Dios, que Él tiene misericordia, el que Él quiere tener misericordia, Él lo escogió y lo voy a sanar porque yo quiero testificar, autenticar, que Pedro y Juan y todos mis apóstoles vienen de parte mía. ¿Y cómo les van a creer? Realizando milagros yo a través de su mano. Porque entonces al ver milagros como esos van a decir, como dijo Nicodemo, ¿verdad? Maestro, sabemos que vienes de Dios porque los milagros que tú haces solamente se pueden hacer si Dios está detrás de ellos. Y bueno, así era. Ese era el propósito por el cual el Espíritu Santo empezó a llenarlos de una manera inicial. Si tú lees todo el libro de los Hechos, 28 capítulos, los primeros capítulos te van a hablar de que eran llenos y habían milagros, pero conforme va pasando el tiempo, esa etapa de certificación, de autenticación, si se puede decir así, de decir, este es mi siervo, se fue cerrando, porque ya no había necesidad de milagros, ya no había necesidad de señales. A Dios le agrada cuando el ser humano le cree por fe, no por vista. Te decía la semana pasada, mira a través de toda la historia bíblica. En los tiempos, por ejemplo, de Moisés, donde vemos las plagas, los milagros, Dios se los dio a Moisés. ¿Para qué? Para certificar. Mismo Moisés, como vamos a ver en un capítulo, va a decir, hey, voy a ir a tu pueblo y no me van a creer. ¿Cómo no? Sí te van a creer. A ver, ¿qué tienes ahí en tu mano? Una vara. Suéltala, se convierte en serpiente, ¿verdad? Hay otra señal que le da donde le dice, mete tu mano a tu seno, a tu pecho, sácala y dice que la mano quedó blanca por lepra. Si no te creen en la primera o la segunda señal, entonces vas a sacar agua del río y se va a convertir en sangre. ¿Para qué eran esos milagros, estas señales? Para evidenciar,
yo levanté a este hombre, viene de parte mío, háganle caso. Sabemos que las plagas eran para demostrarle a Faraón el poder, ¿verdad? Pero en cuanto al pueblo, era para eso. Entonces, llegas a la etapa o la época de Elías y de Eliseo y realizan unos cuantos milagritos ahí. Resucita a un hijo de una viuda, ¿verdad? Eliseo, no sé, creo que manda un hacha, está usando un hacha, se le va al río y regresa. De ahí en más, todo el Antiguo Testamento no ven milagros. Llega Jesús, llegan los milagros porque los milagros tenían que certificar que Jesús venía de Dios. ¿Por cuál señal me apedrean? Dijo Jesús. ¿Cuál milagro? Ellos hablan de mí, ellos certifican que yo soy el Mesías prometido por Dios. Bueno, pasa Jesús y le pasa la batuta ahora a los apóstoles y ahora Dios tiene que hacer prodigios y milagros para certificar que todos los apóstoles Dios los había enviado. Bueno, se empieza ya a ir los apóstoles y Dios dice, ya no hay necesidad de hacer milagros para certificar a mis obreros. ¿Por qué? Porque ahora se aproxima el momento de la época donde ya van a tener mi palabra. Eso es lo que va a certificar a alguien que viene de Dios. Si dice tal como dice la palabra, he aquí dice el Señor, es palabra de Dios. Pero ya no es a través de milagros y señales. ¿Cree usted pues, pastor, que ya Dios ya no hace milagros? Yo no creo eso, yo creo que Dios sigue haciendo milagros, pero no a través ya de apóstoles. Apóstoles ya no hay, había señales de apóstoles. Como nos dice Pablo en Corinto, están cuestionando su apostolado y Pablo les dice, hey, yo les mostré mis señales de que yo soy un verdadero apóstol, Dios hizo milagros. Entonces mi punto es este. Dios a través de las épocas ha traído milagros, señales, con ese propósito principal. Pero ahora, ¿cómo es que Dios obra milagros, sanidades? Orando, como dice Santiago. ¿Está alguien enfermo? Después de decir, ¿está alguien alegre? Cante. ¿Está alguien enfermo? Pues tráigalo aquí a la iglesia y que los apóstoles oren por ellos. Y Dios no solamente lo va a sanar, sino aún dice, si hubiera cometido pecado, será perdonado. Amén. Entonces la cosa es esta, hermanos. Tenemos que entender que en el inicio del establecimiento de la iglesia, el Espíritu Santo decía, llenaba a ciertas personas de una manera espontánea sin que no se lo pidieran y por propósitos específicos. Y uno de ellos era, tengo que darles valentía, porque va a haber mucha oposición. ¿Recuerdas la hostilidad que había contra el cristianismo después de que muere Jesús? O sea, ya su hostilidad, que venía de parte principalmente de los judíos, ya había llevado a Jesús a la muerte. La cosa estaba caliente. Ahí ellos ya estaban dispuestos a matar a cualquiera. Si mataron a Jesús, que probó que venía de Dios por todas las señales que él hizo, con más razón iban a matar a esto. Entonces, el Espíritu Santo, consciente de la hostilidad de parte de los judíos, consciente de la cobardía de los discípulos, y además consciente de que para probar que alguien viene de parte de Dios, pues tiene que haber prodigios y señales, pues entonces él, consciente de todas estas cosas, tuvo que llenar a sus discípulos en el día del Pentecostés, dándole, número 1, valentía para proclamar la palabra de Dios ante toda esa oposición y hostilidad. Y también tenía que darles la capacidad de hablar en este momento en lenguas, que ese era un prodigio increíble. O sea, ¿cómo Pedro está hablando en este idioma? O cómo estos simples judíos están hablando en nuestros idiomas. ¿Pero para qué? Para autenticar que Pedro, tanto los apóstoles y los que estaban ahí, provenían de Dios. Dios estaba detrás de todo eso. Escuche lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. De cuando llegó el día del Pentecostés, que era una celebración que celebraban los judíos, esto significaba que todos los judíos que no estaban en Jerusalén, que vivían en otras partes del mundo, en otras naciones, venían. El Espíritu Santo sabe eso. Voy a empezar aquí la iglesia y por lo tanto dice ahí que estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínense sentados ahí esperando la promesa, unánimes, unidos. Jesús nos dijo que no moviéramos de Jerusalén, que estuvimos aquí porque Dios va a enviar la promesa. Y ahí están esperando, ¿verdad? Y dice, y de repente se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, dice ahí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y entonces comenzaron a hablar en lenguas. Ahí está la habilitación de parte del Espíritu Santo hacia ellos, dándoles la capacidad de hablar en otras lenguas entendibles. Porque es bien claro que todos esos judíos que habían venido de otras partes y que habían aprendido un nuevo idioma, les entendían, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo les dio lenguas que hablasen? Había un propósito. O sea, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Juan? ¿Quiénes son el resto de los apóstoles? Unos don nadie. Pero cuando empiecen a ver que a través de ellos hay señales y prodigio, van a decir, estos vienen de parte de Dios, ¿verdad? O sea, quiso atraer
la atención del Espíritu Santo. Y bueno, escucha lo que sigue diciendo. Versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y escucha el versículo 6. Y creo que hasta ahí llegué con las diapositivas, Martín. Pero te lo leo. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo entonces les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? O sea, esto es imposible. Pues, ¿cuál fue el propósito del Espíritu Santo de dar esto? ¿Hacer un show? No, ¿verdad? Es que yo tengo ese don y a ver, hablen lenguas. Tampoco. El propósito era atraer la atención. Esto es algo sobrenatural. Lo más seguro es que Dios está detrás de esta obra. Y por eso Pedro se levanta con valentía. No es que estemos borrachos, llenos de mosto, como piensan algunos y se están burlando. Esto es lo profetizado por el profeta Joel, que en los últimos días iba a derramar Dios de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y la pregunta es, ¿cuál fue el resultado de esta llenura en este día del Pentecostés? Bueno, nos sigue diciendo el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón toda esa multitud y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, acepta al Señor Jesucristo en tu corazoncito, invítalo. No, arrepentíos, arrepiéntete, deja de vivir como estás viviendo, eso es arrepentimiento. Pero eso no vende, pastor, pero eso es lo que debemos de hacer, aunque no venda, eso es lo que debe de hacer. Entonces estamos aquí para agradar a Dios, no a la gente. Pedro le dice, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y entonces van a recibir esto que están viendo ustedes, que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, el don. Va a venir el Espíritu Santo, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día en la primera predicación, cuando Dios inaugura ese nuevo pacto y establece su iglesia, dice que como 3,000 personas, gracias a la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿te das cuenta? El Espíritu Santo trajo esta habilitación especial en los creyentes para cumplir un propósito específico, que es, voy a establecer mi iglesia, aquí hay un montón de judíos que aprenden otros idiomas, ¿qué voy a hacer para convencerlos? Les voy a dar lenguas y los van a entender ellos en su lengua y ellos van a decir, wow, estamos maravillados, porque estos son galileos comunes y corrientes. Y entonces van a poner atención y le voy a dar valor a Pedro para que hable la palabra. ¿Y qué pasó? Quedaron compungidos, ¿verdad? Porque Pedro les dijo, ustedes mataron a Jesús y no quiero ya abarcar más en eso. Les dio el evangelio en otras palabras. O sea, les dijo, ustedes son malos, pero Dios los llama al arrepentimiento. Conviértanse en sus malos caminos. Bueno, y si tú continúas leyendo, vas a ver que el resto de los siguientes capítulos están llenos de esta narrativa, donde habla que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces, en esa llenura, el Espíritu Santo los capacitaba para hablar con denuedo la palabra de Dios, o para realizar señales o milagros que sirvieran como prueba de que ellos verdaderamente habían sido comisionados por Dios. Por ejemplo, rápidamente, Hechos capítulo 3, ahí encontramos a Juan y a Pedro, entran al templo, y junto al templo ahí ponían todos los días, dice la Biblia, a un cojo de nacimiento, nunca antes había caminado, y ahí está pidiendo, ¿verdad?, limosna, y le pide limosna a Pedro y a Juan, y Pedro le contesta, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la Biblia que tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron esos pies que nunca antes habían estado firmes, nunca habían podido ser capaces de sostener todo ese cuerpo y sus tobillos, y saltando, dice ahí, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Y versículo 9 nos dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Voy a hacer algo diferente ahora. No les voy a dar lenguas. Les voy a activar el don de hacer sanidades, de hacer milagros. Y quiero llamar la atención porque están en esas fiestas del día del Pentecostés. Creo que duraban 50 porque empieza con Penta de Pentecostés. Y se siguieron reuniendo al otro día. Llega ahí el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos llena el Espíritu Santo con un propósito. Voy a hacer que ellos realicen un milagro. Y entonces todo el pueblo que estaba ahí en ese momento, que eran multitudes, lo vieron y sabían quién era él y le reconocían, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, si tú sigues leyendo, empiezas tú a ver que Pedro les dice, versículo 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro propio poder o piedad
o nuestra santidad hubiésemos hecho andar a este. No, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a Jesucristo, su Hijo, a quien ustedes entregaron, a quien ustedes negaron delante de Pilato, y Él les empieza a dar el Evangelio nuevamente. Si usted continúa leyendo se va a dar cuenta de eso. Y el último versículo, que es el 26, les dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Ahí está el Evangelio, te dice que eres un pecador, eres un malo, la ira de Dios está sobre ti, pero arrepiéntete y Dios te perdona, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó después de eso? ¿Cuál fue el resultado de haber activado ese don de hacer sanidades del Espíritu Santo? Vas al siguiente versículo, que es el 4, y ahí encuentras el versículo 4, que después de todo eso que hizo el Espíritu Santo y que hablaron la palabra, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ya tenemos 8,000, ¿verdad? Y aquí puros varones. Porque el Espíritu Santo los llenó y los capacitó para hacer estas señales, para darles de nuevo, para hablar la palabra de Dios. Entonces, como dije hace un momento atrás, si tú continúas leyendo el resto de los capítulos de ahí del libro de los Hechos, vas a notar que todos están llenos de esa misma narrativa. El Espíritu Santo los llenaba y entonces ellos actúan con un poder sobrenatural. ¿Con qué propósito? Para acaparar la atención del pueblo y certificar que verdaderamente, debido a los milagros sobrenaturales, Dios estaba detrás de ellos. Un último versículo que nos habla de eso que estoy hablando, hermanos. Hechos capítulo 5. Dice el versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Por la mano de los apóstoles. Dios comisionó a 12 apóstoles, ¿verdad? Vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos, enséñenles lo que yo les he enseñado. Pero ¿cómo? Igual como Moisés, ¿cómo van a creer que verdaderamente vengo de ti, Dios? No le dijo usa tu vara, no le dijo mete tu mano en el seno, ni le dijo que sacaran agua del río y se iba a convertir en sangre. No, nomás les dijo que estas señales iban a estar en los que creyeran, ¿verdad? Y bueno, el versículo 12 nos dice ahí que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios, en el pueblo de Dios, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora, antes de cerrar mi punto de que la llenura del Espíritu Santo depende hoy en día, en primera instancia, del creyente y no del Espíritu Santo, porque yo antes creía así, pero es que en estos pasajes de hecho nos dice que el Espíritu Santo espontáneamente y soberanamente venía y nos llenaba y oraban y les daban. Bueno, antes de cerrar este punto, hermanos, yo quiero mostrarles unos pasajes que confirman que los milagros y señales que Dios ha hecho a través de sus siervos siempre han sido con el propósito principal de autenticar el mensaje de Dios o de certificar al mensajero de Dios. Yo le decía de Moisés, ¿verdad? Ante Faraón, él y Dios usa muchas plagas sobrenaturales y finalmente se convence Faraón, ¿verdad? Y lo deja ir. Pero antes de que Moisés hiciera todo eso, Dios se le aparece a Moisés en Éxodo 4 y le dice lo siguiente. Y me hubiera gustado haber proyectado estos pasajes, pero bueno, se me acabó el tiempo. Dice el versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, Jehová, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿de verdad te apareció a ti, Moisés, Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió: una vara. Y él dijo: échala en la tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano, tómala por la cola. Y así lo hizo Moisés y se volvió la vara en su mano. Versículo 5, por esto te creerán. O sea, que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, los siguientes dos versículos es donde Dios le dice: ahora mete tu mano en el seno y sácala, sale toda blanca, llena de lepra, vuélvela a meter, sale ya del color de su carne. Y dice ahí el versículo 8, después de hacer esto: si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera, la segunda señal. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, las derramarás en la tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Este pasaje bíblico nos dice claramente que las obras que Dios realizó a través de Moisés era ¿para qué? Para demostrar que verdaderamente Dios lo había enviado a él, ¿verdad? Y por lo tanto tenían que hacerle caso. Estos prodigios, estas señales autenticaron que verdaderamente Moisés era un portavoz de Dios. En el caso de Jesús, ya hablamos, los milagros que él realizó, todos ellos demostraron que verdaderamente era el Mesías prometido por Dios. Juan 3:12, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, lo mismo podemos decir en el caso de los apóstoles. Los milagros, las señales demostraron que ellos provenían verdaderamente de Dios, por lo tanto tenían autoridad para proclamar la palabra de Dios.
Pablo, como mencionaba hace un momento en su segunda carta a los Corintios, defendiendo su apostolado, dice lo siguiente. Dice, ¿me he hecho un necio al gloriarme? Vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. ¿Recuerdas? Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, como a un abortivo. Dios me apareció a mí y él sabía que era eso. Pero dice él, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, él se está refiriendo, nada soy, o sea, no soy menos. Dios también a través de mí hizo milagros y señales. Y sigue diciendo ahí, con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ustedes mismos, o sea, están cuestionando mi apostolado y hice milagros. ¿Qué nos habla de esto? Lo que he venido hablando. El propósito de la llenura del Espíritu Santo al inicio y que venía de una manera espontánea era precisamente para capacitar a sus apóstoles, para demostrar que verdaderamente venían de Dios. Entonces, como vemos, hermanos, así empezó el inicio de la iglesia. Ahora que la etapa de certificación de sus mensajeros ya se cerró, ahora Dios, ¿cómo nos habla? ¿A través de profetas? No. ¿Qué dijo Pablo ahí en Efesios? Que Dios ya ha establecido el fundamento. ¿Estableció qué? Apóstoles y profetas. Ya no necesitamos apóstoles ni profetas. ¿Quieres un apóstol y un profeta? Ve a la Biblia, agarra ahí. ¿Quieres oír la voz de un profeta? Agarra Malaquías, agarra Isaías, Jeremías, léelo en voz alta. Es el profeta que Dios nos dejó. ¿Quieres un apóstol? Lo mismo, agarra las cartas de Pablo, léelas. Ese es el fundamento. Puso los profetas, puso los apóstoles, y sobre ese fundamento que Cristo, ¿verdad? Es la roca principal, ¿verdad? Está siendo edificada toda la iglesia. Es a través de las enseñanzas de los profetas, a través de las enseñanzas de los apóstoles que Dios está estableciendo a la iglesia. Y esto concuerda, hermanos, con lo que dice Hebreos 1:1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y diferentes maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, ¿ha hablado por quién? Por Jesús. Pero pastor, Jesús ya no está con nosotros, ¿cómo nos va a hablar? Bueno, la respuesta es sencilla, es a través de todos los escritos de sus apóstoles. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, Juan 14:16? Más el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he enseñado y dicho. Así pasó, el Espíritu Santo inspiró a Pablo, inspiró a Pedro, a Juan, Santiago, todas esas epístolas de los apóstoles que están ahí para escribir lo que Jesús quería que nosotros mantuviéramos. Y hoy Jesús habla, Dios habla a través de su Hijo Jesús, a través, en este caso, de lo que escribieron los apóstoles de parte de Jesús. Entonces, hermanos, si esto es así, que Dios ya no habla a través de profetas ni apóstoles, porque ya lo hizo en el pasado muchas veces de diferentes maneras, y que ahora habla a través de los escritos de los profetas y de los apóstoles inspirados por el Espíritu de Jesús, si esto es así, hermanos, significa que ya el Espíritu Santo no necesita hacer prodigios y milagros. Como hoy muchos venden, ¿verdad? Venden y como la gente cuando está enferma, está desesperada en su necesidad, se vuelve más crédula. Y muchas veces Dios en su misericordia puede sanar, pero no por estos charlatanes. No, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere, ¿verdad? Entonces, hoy, hermanos, lo único que necesitamos para saber si alguien verdaderamente viene de parte de Dios es estar atentos si te está predicando toda la palabra de Dios. Esta es la autoridad que hoy tenemos. El día de hoy me decía algo Martín comentando acerca de un tema, me decía, el día que tú empiezas a predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios, antes de irme yo te voy a decir, hey, ¿por qué estás predicando esto si no corresponde a la palabra de Dios? Y lo mismo deben de hacer ustedes. De hecho, la Biblia los exhorta a ustedes. Dice, a los ancianos, repréndelos como a padres, o sea, con dignidad, con respeto. Y hablando de ancianos, a los pastores, a tus líderes. Pero sí dice que los reprendas. ¿Por qué? Porque todos somos falibles y podemos fallar. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Con la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya para terminar este punto, yo quiero darles un consejo. No hagan ustedes, con este pasaje de ser llenos del Espíritu Santo, con esta orden, lo que yo solía hacer antes y que hoy en día hacen muchos, y muchos, hablo de llamados cristianos. ¿Y qué es lo que usted solía hacer y que hoy muchos cristianos hacen, pastor? Bueno, yo tenía esa mala costumbre de leer la Biblia, un pedazo aquí, otro pedazo allá y así, ¿verdad? Hoy estaba leyendo, vamos a poner un ejemplo así,
un pedazo en Génesis, el día de mañana en Proverbios, otro en Apocalipsis, y esa era mi mala costumbre. Y para empeorar la cosa, la predicación a la cual yo me exponía, fuera en mi iglesia local o en cualquier otra parte, escuchándola, era así la exposición, aquí y allá. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú haces eso? Tú empiezas a desconocer mucho consejo de la palabra de Dios, dejas a una gran porción de la palabra de Dios afuera que no está en tu radar, y por consiguiente tú empiezas a malinterpretar ciertos versículos porque los interpretas a la luz de solamente el conocimiento que tienes. Y como no tienes el resto de toda la Biblia, pues entonces no sabes que existen otros pasajes que te van a decir, ya no es así, antes era así en el Viejo Testamento, como hoy en día hay mucha gente que cree que para agradar a Dios, porque se queda en el Antiguo Testamento, hay que obedecer, hay que obedecer. Se trata de obedecer, si tú no obedeces, Dios te va a mandar al infierno. No se trata de obedecer, ya Dios demostró a través de todo el Antiguo Testamento que nadie puede obedecer, nadie, para eso está la ley. Para decirte que no hay ningún justo, para decirte que nadie quiere obedecer a Dios. No importa lo que Dios haga por esa persona, no importa que Dios lo colme de bendiciones, terminan desobedeciendo a Dios. Si no, pregúntele a Adán y Eva, lo tenían todo, terminaron. Todo el mundo termina desobedeciendo a Dios. Entonces, ¿qué dijo Dios ya cuando convenció a la humanidad? Voy a cambiar esto, voy a perdonar sus pecados a través del sacrificio de mi hijo, pero voy a también corregir su inclinación natural, apartarse de mí. Les voy a dar un nuevo corazón. Les voy a dar mi Espíritu Santo para que ya no se aparten de mí. De eso se trata. Entonces, no se trata de que te quedes en el Antiguo Testamento. Se trata de que dejes que la Biblia, que es una sola historia, se interprete a sí misma y entonces veas. Y esto es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de que yo tenía esa mala costumbre, de que, por ejemplo, si yo miraba ese pasaje ahí o nada más miraba donde fueron llenos, pues entonces esto de ser llenos es algo del Espíritu Santo, aquí estoy para que me llenes, lléname, lléname. ¿Y qué pasaba? Como no me exponía este pasaje, pues yo no entendía la revelación progresiva que empezó a dar el Espíritu Santo, porque esto ya después lo escribe Pablo después de 30 años de ministerio aproximadamente. Entonces ahí, mi consejo es ese: no cometas el mismo error que yo cometí, no leas la Biblia de manera aquí un cachito aquí, otro cachito allá, sino de una manera expositiva, consecutiva, es decir, de libro a libro, de pasta a pasta, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y por consiguiente, como es inspirada por Dios, quiere decir que toda es útil, ¿verdad? Uno de los errores que yo cometía, por ejemplo, está en Marcos 16, versículo 17 y 18. Yo creo que todos conocemos este pasaje. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús echarán, número 1, fuera demonios, hablarán en lenguas, tomarán serpientes o beberán cosa mortífera y no les va a hacer daño. Y dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, como no leíamos todo el resto de la Biblia, no leía la carta del apóstol Pablo, 1 Corintios, que habla acerca de los dones del Espíritu Santo, cómo Él los activa, cómo Él los da, pues entonces la conclusión era fácil. Allí dice que los que creen, ¿tú creíste? Pues entonces Jesús te dice que estas señales te van a seguir. Tú puedes echar fuera demonios en el nombre de Jesús, tú puedes hablar nuevas lenguas. Si te pica una víbora, no te preocupes, no te va a hacer daño. Si comes una bebida súper tóxica, no vas a morir. Ahí dice la Biblia. Y hay que poner manos sobre los enfermos. Y ahí estábamos, ¿verdad? Poniendo manos a diestra y siniestra sobre los enfermos. Y en el nombre de Jesús, sé sano. Porque sí, ese versículo así se interpreta aislado del resto de los versículos de la palabra de Dios, hermanos. Pero la cosa es que cuando empiezas a dejar que la Biblia se interprete a sí misma, entonces tú empiezas a concluir que estas señales seguirían a los que creen. Pero aquellos apóstoles, aquellos discípulos que el Espíritu Santo iba a llenar con el fin de ¿qué? Nuevamente, de demostrar que era palabra de Dios, que ellos venían de Dios y darles de nuevo. Ese era el fin principal. Sin embargo, por no leer toda la Biblia, se malentiende. Mire, 1 Corintios capítulo 12. Aquí ya nos da más revelación el Espíritu Santo. Si los primeros que oyeron a Jesús decir eso, sin esta revelación, dieron por sentado como muchos de nosotros hemos dado por sentado. Estas señales seguirán a todo el que cree, porque ahí dice, pastor. Ajá. Pero el Espíritu Santo dice, no va a ser así, malentendieron lo que Jesús dijo. Dice Pablo, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Todos deben de saber acerca de los dones espirituales. Versículo 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todo. Es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro de ciencia,
a otro de ciencia según el Espíritu Santo, y a donde quiero llegar, a otro de fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, ya, dones de sanidades a otros, no a todos, pero Marcos dice que pondrá las manos sobre los enfermos, todo el que creyere serán sanos. No, aquí ya te da más claridad. Ya te dice, no era así, no lo entiendes así. Jesús se limitó a decir eso y se presta para concluir que es así, pero no, ya está otra parte de la revelación del Espíritu Santo que te dice que no es así. Dice, a otros, sigue diciendo, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros, interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces ya pones estos dos pasajes así, porque estás aprendiendo a leer la Biblia de una manera expositiva y dices, wow, entonces ya no es así. Y como Dios me mostró, dice, César, tienes que dejar de creer eso. Señor, pero esto va a enojar a muchos se van a querer ir. ¿Quieres agradar a esos muchos o quieres agradarme a mí? ¿Quieres ir en contra de tu conciencia, de lo que te estoy mostrando o qué quieres hacer? Para empezar, tuve que ir en contra de mi esposa al principio. Y ya en contra del liderazgo y en contra de algunos hermanos. La palabra de Dios, cuando tú la estudias así, Dios la usa para reformarte. La palabra de Dios es útil para corregir, ¿sí? Para redarguir. Es beneficiosa y eso fue lo que hizo en mi vida, en estas doctrinas, donde yo ya no, por eso es que no imponemos aquí manos. Si tú dices, yo tengo ese don, bueno, vamos a probarte, no voy a dudar, te voy a dar la libertad de que lo hagas. Pero si resulta que tú impones las manos y no pasa nada, eres un falso. El Espíritu o el don, el Espíritu Santo no lo ha capacitado en ti el de sanar. Aquí yo no prohíbo hacer nada de eso, tú lo puedes hacer, pero te vamos a poner a prueba. Dice Pablo, cuando se reúnen y hablan en lenguas, háganlo uno por uno y por turno. No ahí hablando cada uno, bla, bla, bla. Va a entrar un indocto y van a decir que están locos. Ahora, si no hay interpretación, cállese. Cállese. Bla, 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 bla. Yo salí de una iglesia así, por no estudiar así la Biblia como yo la estudio y como la debemos de estudiar todos. Pues ahí están, hablen en lenguas. Para empezar, el Espíritu Santo las da cuando quiera. No es de ti, de que yo voy a hablar en lenguas. Y aparte, no había interpretación. Todo esto va en contra del Espíritu Santo bíblico que inspiró la Biblia, estos pasajes. Pero el Espíritu Santo se mueve, pastor. Yo vi milagros. No es el Espíritu Santo bíblico. Y si hay milagros, no son de ese Espíritu Santo. Satanás tiene poder también para engañar. Y Dios le permita que tiene ese poder. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay que seguir lo que el Espíritu Santo bíblico nos dice, las indicaciones que hay allí. Yo creo en milagros, pero hay que orarle a Dios. Ya no es yo voy a venir y voy a orar y poner la mano. No, a mí me dice ahí que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere, no como se te antoja a ti. No está a tu antojo ese don. No lo está. No lo estuvo para el apóstol Pablo. Y sigue diciendo Pablo, después de decir el versículo 28, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, y luego dice maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen el don de lengua. Y las preguntas de Pablo es, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? Había una doctrina falsa de los unitarios que decían, una evidencia de que eres lleno del Espíritu Santo y que fuiste bautizado es que tienes que hablar en lenguas. Esto lo refuta. ¿Hablan todos en lenguas? No. Y los pobres hermanitos que a lo mejor ya tenían el Espíritu Santo están pensando, es que no hablo en lenguas, mortificando el alma de estas personas. No, aquí me dice la Biblia que no todos interpretan, no todos hablan, no todos hacen milagros. Entonces regresando a Marcos 17, y estas seguirán a todos los que creen. ¿Era todos? No era todos. Según este pasaje, me dice que no era todos. Entonces, que no te vaya a pasar ese problema. Por ejemplo, con esto, ahora con este tema del Espíritu Santo. Es que ahí dice, pastor, que espontáneamente llegó el Espíritu Santo y fueron llenos. En el día del Pentecostés estaban todos unánimes. Hay que estar todos unánimes. No puedes estar unánime. Y puedes estar orando por varios días. Pero si el Espíritu Santo no quiere, no te va a llenar. Y de hecho no va a querer, porque la orden ahora, después de que ya pasó esa etapa de certificación, es ser llenos ustedes. No esperen a que yo venga. ¿Le podemos orar? Sí, le podemos orar. Espíritu Santo, llénanos. Pero la orden es bien clara, hermanos. Ustedes sean llenos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces, no nos va a pasar eso, que por estar aquí y allá, leyendo un pasaje aquí y otro allá, entonces estemos interpretando mal la Biblia, hermanos. No. La Biblia es bien clara, hermanos. Cuando nos dice que, por ejemplo, los milagros y las señales
Dios se las dio a ellos para certificar. Mire, rápidamente, si eso no fuera así, Pablo en sus últimas cartas, ya a punto, yo creo que a 2 o a menos años de morir. Y por ejemplo, en Hechos nos dice que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban los enfermos a los paños y los delantales de su cuerpo que Pablo traía. Préstame el delantal para llevármelo, para que sane mi enfermo. Y ellos eran sanados, espíritus malos salían. O sea, Dios usaba la vida de Pablo extraordinariamente, ¿verdad? Haciendo milagros y señales. Eso es lo que nos dice aquí el libro de los Hechos. De hecho, Hechos 14 versículo 3 dice: por tanto se estuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, como, dice, concediendo que se hicieran por la mano de ellos señales y prodigios. O sea, todos estos pasajes nos hablan del inicio del ministerio de Pablo, ¿verdad? Lo habilitaba y como dice ahí Pablo, por eso escribió primera carta a los Corintios, el Espíritu Santo, como Él quiere, en particular, Él le da algunos dones de sanidades, hacer milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo al final, ya de sus últimos días, lo encontramos, por ejemplo, Filipenses 2:17, pues en verdad Epafrodito estuvo enfermo, hermanos, de verdad, a punto de morir. Pero ¿por qué dejaste que llegara hasta ese punto de casi morir, Pablo? ¿Por qué no lo declaraste sano? ¿No oíste que dijo Jesús en Marcos 17, pondrá las manos a los enfermos y sanarán? Bueno, Pablo sabía eso quizás, pero no lo hizo porque sabía que eso no era lo que quería decir Jesús. Dice ahí, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. O sea, la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo no activó, no habilitó a Pablo para sanar a Epafrodito? Como lo hizo al inicio de su ministerio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Será que porque la etapa de certificación de los mensajeros de Dios ya estaba culminando? Y por lo tanto ya no había necesidad de probar con milagros y señales que Pablo venía de parte de Dios. Otro ejemplo, lo encontramos en la penúltima carta que Pablo escribió. Pues nos habla de que casi a punto de morir, ¿verdad? La primera carta a Timoteo. Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo. Capítulo 5, versículo 23. Dice, Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades, en plural. O sea, tenía problemas en su estómago y frecuentes enfermedades que le venían de vez en cuando a él. O sea, la pregunta es, ¿por qué en vez de pedirle que bebiera un poco de vino como medicamento para sus malestares estomacales, por qué mejor no declaró a Timoteo sano en el nombre de Jesús? ¿Por qué no le envió un pañuelo, verdad? Ungido, un delantal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿será que porque Pablo entendía que el Espíritu Santo obraba como él quería y no a su antojo y a su voluntad? Y porque además entendía que la etapa de certificación de los mensajeros de Dios ya estaba culminando, ya estaba acabando. Una vez más, estoy diciendo que Dios ya no hace milagros, no estoy diciendo eso. Dios sigue haciendo milagros, hermano. Sigue haciendo. Santiago, yo le citaba a Santiago. Esta carta la escribió en el año 50 y tantos aproximadamente. Quiere decir que ya habían pasado 20 y tantos años después del ministerio de Pablo. Y dice ahí Santiago, yo se lo había parafraseado, pero se lo leo textual. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores. Yo quiero que usted note de aquí en adelante que cuando la Biblia habla acerca de pastores, habla de pluralidad, una pluralidad de varios. No es uno, ya no es como antes el Moisés, Josué, David. No, ahora es una pluralidad para que se gobiernen unos a otros. Y bueno, ahí dice, ¿hay algún enfermo entre ustedes en la iglesia? Llame a la pluralidad de ancianos, de pastores, y oren por él. Y lo dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué no dice, pues llamen a los que tienen el don del Espíritu Santo, impóngales manos? Porque eso empezó a terminar. La época de certificación estaba terminando, hermanos. Así que, según la revelación más reciente, hermanos, que encontramos aquí en las cartas de Pablo, que vamos a decir que unos 2, 3 años o antes de su muerte, es esta Efesios, Colosenses, Filipenses, que las escribió en la cárcel. Y lo mismo podemos decir de 1 y 2 de Timoteo. ¿Qué nos dice ahí? Órenle al Espíritu Santo para que los llene, órenle a Dios. Podemos orarle, ya le dije. No veo nada de malo, ayúdame a buscar tu llenura, yo me voy a esforzar. Pero no es eso, ahí es una orden. Ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Y no esperes hacer milagros. Ya no hay necesidad. Dios puede usarte, no digo que no, pero ya no es la regla general, hermanos. Esa es la regla, o sea, la excepción, mejor dicho. Así que según lo más reciente, o cosas de lo más reciente que Pablo nos dejó, ya pasaron como 30 años después de su inicio de su ministerio, encontramos lo que dice ahí.
Efesios 5:19, hablando entre ustedes, ¿qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. La pregunta es, ¿cómo ser llenos? Pablo en el versículo 18 dice, no se embriaguen con vino, el cual hay disolución. Antes bien, se llenos. ¿Cómo, Pablo? Hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Significa esto, pastor, que entonces, si yo quiero hablar bíblicamente y de manera espiritual con el hermano Eleazar, y voy a llegar con él y con una voz melódica, le voy a decir, así dice el Señor, Eleazar, con cantos de júbilo te alabaré y debemos de alabarle? O sea, porque ahí dice hablando entre ustedes con salmos y con himnos. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos dame un mí. No se está refiriendo a eso, Pablo. Entonces, ¿por qué Pablo nos habla de esto, pastor? ¿Por qué? Mira, el pasaje paralelo de este pasaje está en Colosenses 3, que es un pasaje paralelo, que dicho sea de paso. Un pasaje paralelo es aquel pasaje o versículo que habla de un mismo tema, que habla de un evento o que habla de algo parecido, que cuando los unes te da más clarificación, entendimiento, porque a veces un pasaje dice más que el otro, ¿verdad? ¿Cuál es ese pasaje? Eso lo vamos a encontrar ahí en Colosenses. Escucha lo que dice ahí, versículo 16, capítulo 3. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Y la pregunta es, Pablo, ¿cómo puede la palabra de Jesús morar en abundancia en nosotros? En los tiempos de Pablo, ¿ok? Bueno, la respuesta es obvio, pastor, pues a través de la palabra de Dios. Sí, pero resulta que en el tiempo de Pablo, ya dijimos, la Biblia no está, el Nuevo Testamento todavía no se escribía. Entonces, ¿cómo iba a suceder eso? Si no hay manera, pastor. Bueno, dice Pablo, enseñándose y exhortándose. Bueno, Pablo podía enseñar por la revelación que iba recibiendo ya, ¿verdad? De parte del Espíritu Santo, los mismos los apóstoles, las enseñanzas que recibieron de Jesús. Pero si yo no soy maestro, yo no soy ese apóstol, ¿cómo voy a hacer que las palabras de Jesús abunden en mí, en mi ser, en mi mente, pastor? Pues sigue diciendo ahí, cantando con gracia en tus corazones, Señor, con salmos, himnos y cánticos espiritual. La pregunta es, ¿qué contenían los salmos? ¿Qué contenían los himnos? Los cánticos espirituales, la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que aprendían ellos? La palabra de Dios cantaba. Y entonces era como si Pablo está diciendo, hablando entre ustedes las verdades que cantan en los salmos, en los himnos, en los cánticos espirituales, a veces las nuevas canciones que le da Dios, nuevos cánticos. Eso, que la palabra, en otras palabras, es que las verdades que ustedes cantan, sea lo que salga de su boca, que gobierne su mente, sus corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo primeramente te quiere llenar del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque tienes que saber tú el conocimiento de la voluntad de Dios, porque entonces tú vas a saber, cuando Él ponga el querer como el hacer, el obedecer todo el conocimiento de la voluntad de Dios, tú vas a saber entonces. O sea, significa que para ser llenos primeramente tenemos que tener un buen conocimiento de la palabra de Dios. Ahí es donde va a empezar todo. Pero pastor, ahí dice que con cantos y himnos, sí, pero tienes que tener en mente, una vez más, se acaba de cerrar el Antiguo Testamento, no hay Nuevo Testamento y no tienen acceso a ninguna Biblia. Por lo tanto, es por eso que Pablo está diciendo, con las verdades que ustedes canten, llenen de esas verdades. Ahora tenemos la Biblia, ¿verdad? Ya no hay tanta necesidad de acudir a los salmos. De hecho, no cantamos salmos, los salmos eran muy largos. Los himnos los cantamos, aquellos que escribieron himnos y luego que ponían ahí el versículo, el pasaje de dónde agarraron ese himno. Hoy en día ya se canta cualquier chochada, ¿verdad? Y con que tenga buen ritmo, pastor, y se mueva, y es que eso trae a la gente, sí, pero eso alimenta más la carne que el espíritu. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo en otras palabras. Hablen ustedes las verdades que cantan. ¿Y cómo no va a ser así, hermanos? ¿Recuerdan a Jesús diciéndole a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Entonces, ¿cómo te va a guiar si no sabes la verdad? No te la va a poner ahí. Es necesario conocer la verdad a través ahora ya de su palabra, ¿verdad? Así que debemos llenar nuestras mentes de la palabra de Dios, de modo que empiece cada vez más el Espíritu Santo a controlarlo. Ahora, tú vas a decidir si obedeces o desobedeces. Cada obediencia es como si fuera una chispa donde el fuego del Espíritu Santo va a empezar a arder más y más, o una gota, porque hablando de todo aquel que creía en Jesús, de su interior iban a correr ríos que saltan para vida eterna, y eso hablaba del Espíritu Santo, ¿verdad? Cada obediencia es como cada gotita que tú estás llevando a cabo, pero cada desobediencia es apagarlo. Y ahora no esperes milagros, espera más bien el carácter del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Eso, que cuando nuestra hermana Elizabeth, que está pasando por lo que está pasando, yo medito en ella a sus primeros años, y si le hubiera pasado eso, ella no estuviera con esa, sí, sufriendo,
sí, de repente renegando, pero con esa paz, con esa consolación, con eso, es una mezcla de que Dios está ahí, pero a la misma vez la carne sale. Pero, ¿por qué está así, hermanos? Yo le doy gracias a Dios porque a veces uno dice, esto que estoy haciendo, 20 años de estarme esforzando para predicar la palabra de Dios, a veces no veo fruto, pero sí lo está dando. Porque el carácter de ustedes que Dios está produciendo a través de la palabra expuesta, a través de este siervo que no llega ni inútil, está haciendo efecto. Yo le daba gracias a Dios por ello. Que si ella no se hubiera expuesto a la doctrina del sufrimiento, de que los cristianos sufrimos, es una doctrina que constantemente la estamos tocando. Si sufres, espera a sufrir. No vas a preguntarte, ¿por qué yo? Si la respuesta es, ¿por qué tú no? Si todos le hemos dado, todos excepto Jesús, razones a Dios para que nos castigue y no lo hace. Misericordia. Entonces, todo esto del conocimiento de la voluntad de Dios, hermano, lo necesitamos. Ahí empieza todo, según Pablo. Y esto él mismo lo viene y lo relaciona. Le voy a dar un pasaje más, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice Pablo ahí, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por ustedes. Y escucha lo que pedía Pablo. Y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y lo dices, ¿para qué yo quiero que tú seas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Dice, para que anden como es digno del Señor. ¿Quién anda como es digno del Señor? Alguien que anda en el Espíritu Santo. Entonces, ¿ves cómo asocia Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el conocimiento de la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios, con la llenura? Ahora, eso no es lo que te va a llenar, tú te puedes llenar de todo eso, pero si no obedeces no va a pasar nada. El problema es obedecer, o sea, te llenas, ya conoces la voluntad de Dios para tu vida en cualquier área y empiezas a obedecer. Y cada vez que tú obedeces, tú estás haciendo todo lo contrario de apagar al Espíritu Santo, de contristarlo. Entonces dice Pablo, para que anden como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo vas a crecer en el conocimiento de Dios si son servicios de media hora y la palabra que se da es vaga? Y luego en mi casa, pues no menos. Necesitamos el consejo de Dios. Todo. Pastor, se le van a dormir. A Pablo se le durmieron. Dice que disertaba largamente. Y se cayó uno desde el segundo piso y se murió. Nadie se me vaya a morir aquí porque ya hablamos, ¿verdad? Del don del Espíritu Santo no está en mí. Y se va a ir con el Señor. Bueno, le estoy diciendo todo eso porque necesitamos llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios. Dice ahí, creciendo en el conocimiento de Dios. Y lo dice, fortaleciendo con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. A mí todo esto me habla de que necesitamos la verdad de Dios para empezar a ser lleno del Espíritu Santo. Es una orden. ¿Cómo empiezo, pastor? Empieza por conocer todo el conocimiento de Dios. Y ya cuando te estés llenando, entonces ahora sí, cuando el Espíritu Santo que mora en ti pone el querer como el hacer, esa voluntad de Dios empieza a obedecer. Y poco a poco, canijo, vamos a leer. Y el amor es sufrido y todo lo sufre y todo lo cree y todo lo soporta y no busca lo suyo. Y ya lo estoy viendo esto en Eleazar, ya lo estoy viendo esto en el pastor, ya lo estoy viendo esto en Víctor. Cada vez más es más visible. Eso es lo que esperamos encontrar en una persona ya en el Espíritu Santo. No haciendo milagros, no hablando en lenguas, siendo más como Jesús. Qué milagro más grande que ese, ¿verdad? Ser como Jesús, en carácter, en persona. Entonces de eso se trata, hermanos. ¿Quieres ser tú como Pablo, Timoteo, Epafrodito? Dice, según lo que leíamos en esos versículos, que ellos demostraron un amor sacrificial, una entrega sin reserva. Bueno, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Empieza por conocer las verdades de Dios. Empieza por llenarte de ese conocimiento. Y después empieza con la ayuda del Espíritu Santo a obedecer. Y gradualmente vas a ver si no eres lleno del Espíritu Santo, según lo que nos dice el apóstol Pablo. Vamos a orar. Padre precioso, gracias por tu palabra.